Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de una figura fascinante, a veces desconcertante, del Antiguo Testamento, el profeta Oseas. Tenemos aquí un análisis detallado de Charles Lee Feinberg en sus estudios sobre los profetas menores. Así es. Nuestra idea es extraer las claves, entender bien el mensaje central de Oseas y, sobre todo, por qué esta historia, sus palabras, pues siguen resonando hoy. Vamos a desglosarlo. Exacto. Y no solo veremos lo que Oseas dijo, sino que, siguiendo a Feinberg, vamos a mirar el contexto histórico, el contexto teológico, trataremos de conectar los puntos para ver el cuadro completo de este profeta y, bueno, su relevancia más allá de su tiempo. Perfecto. Y el arranque es fuerte. La vida personal de Oseas. Feinberg destaca que su matrimonio con Gomer, que le fue infiel, ¿Sí? no es un simple dato. Es una representación, casi una dramatización de la relación de pacto entre Dios e Israel. Vaya forma de encarnar el mensaje. Es que es fundamental, ¿eh? Feinberg subraya esto. Para Dios, su relación con Israel es un pacto, algo interno, sagrado, Ajá. y que él considera indisoluble por su parte. De hecho, Feinberg cita a Jeremías capítulo 2, versículo 2, donde Dios recuerda con mucha ternura, la fidelidad de la juventud de Israel. Ese primer amor como de recién casados, digamos, casi pasando por alto toda la rebelión que vino después. Qué interesante eso. Lo fascinante, y Feinberg lo recalca, es que el amor de Dios se ancla en ese hecho. Israel llegó a ser mío. Punto. O sea que la historia personal de Oseas, su dolor, no es un detalle secundario. Es el escenario mismo donde se representa el drama entre Dios y su pueblo. Precisamente es el eje de verdad sobre el que gira todo el libro. Entender el pacto como un matrimonio íntimo es la clave para captar la intensidad, Claro. tanto del juicio como del amor que Oseas va a proclamar, porque la traición duele mucho más cuando el vínculo es así de profundo. Totalmente. Y bueno, con esa base tan personal y tan dolorosa ya establecida, Oseas pasa a diagnosticar la situación de la nación. A partir del capítulo 4, las acusaciones son directas. Feinberg lo resume como una nación corrupta moralmente, en decadencia política y, bueno, en bancarrota espiritual. Sí. Se menciona mucho a Efraín, ¿verdad? ¿Nos recuerdas rápido a quién se refiere? Claro. Efraín en Oseas se usa muy a menudo como sinónimo de Israel, del reino del norte. Ah, ok. Simplemente porque era la tribu más grande, la más influyente políticamente, en ese reino. Ya. Y la acusación de Oseas, según la lectura de Feinberg, es demoledora y generalizada, No se salva a nadie. Va contra el pueblo, contra los sacerdotes, incluso contra los profetas. Los que debían guiar daban ejemplos vergonzosos. Se habla de borracheras, de sensualidad, de un culto que era pura fachada. Qué fuerte. Una corrupción que lo impregnaba todo, de arriba a abajo. ¿Y cuál identifica a Oseas como la causa raíz de todo este desastre? Según Feinberg, claro. Feinberg enfatiza que la raíz es el rechazo voluntario, consciente, al conocimiento de Dios. No es que no supieran, es que no querían retener a Dios en su pensamiento, en su vida. O sea, una decisión. Una decisión, sí. Y la consecuencia directa, casi automática, es la caída en todo tipo de impurezas morales y, por supuesto, en la idolatría. De hecho, Feinberg ve aquí un patrón muy parecido a lo que Pablo describe siglos después en Romanos 1, ¿no? Cuando una sociedad elige ignorar al Creador, Ajá. la consecuencia natural es una espiral hacia abajo, hacia la corrupción y la adoración de lo creado en lugar del Creador. Oseas lo ve clarísimo en Israel. Ese rechazo deliberado. Y aquí es donde Oseas se pone muy gráfico, ¿no? Usa unas imágenes potentísimas para describir la infidelidad de Israel. Feinberg destaca una que a mí me parece genial. Israel como una torta no volteada. Sí, es muy visual, ¿verdad? Mucho. Feinberg explica que esa metáfora de la torta, quemada por un lado, cruda por el otro, capta perfecto la duplicidad de Israel. Por fuera, a lo mejor mantenían ritos, una apariencia de religiosidad, quizás hasta perfecta en lo externo, Sí. dice Oseas, mezclados con las naciones paganas de alrededor, adoptando sus dioses, sus costumbres, ignorando totalmente ese principio de separación, de consagración que Dios les había pedido. Es una imagen de algo inútil, inservible. Y lo más trágico, como señala Feinberg, es que parecían no darse cuenta, ciegos a su propia condición. Hace una comparación con Sansón, ¿cierto? Exacto. Feinberg traza ese paralelo.
Sansón, después de traicionar sus votos, no se dio cuenta de que el Espíritu de Dios se había ido, Hasta que fue tarde. hasta que fue demasiado tarde. Pues Israel mostraba una insensibilidad parecida ante su propia degeneración espiritual y política. Había señales, señales claras de decadencia. Feinberg menciona los tributos que pagaban a Asiria. Les estaban quitando la fuerza como canas prematuras. Pero Efraín no lo veía, o no quería verlo. Y encima, orgullosos. Y encima orgullosos. Una soberbia inexplicable en medio de esa debilidad. Una soberbia que los condenaba, sin la menor intención de volverse a Dios. Esa mezcla de decadencia y soberbia es letal. Y hay otra metáfora que Feinberg resalta para describir su falta de fiabilidad. Israel como un arco engañoso. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Un arco engañoso es un arco defectuoso. Por mucho que el arquero apunte bien, la flecha se desvía. Falla el blanco. Ah, claro. Pues eso simboliza la total falta de confianza que se podía tener en Israel ante Dios. No se podía contar con ellos, ni para cumplir su voluntad, ni para ser fieles al pacto, a pasar de las advertencias, de los castigos, incluso de momentos que parecían de arrepentimiento. Siempre volvían a desviarse. Traicioneros, digamos. Sí, usaban la fuerza y las bendiciones de Dios de manera traicionera, en contra de Él. Eran básicamente indignos de confianza para los planes de Dios. Entendido. Entonces, ese rechazo al conocimiento divino los llevó, como decías, a la idolatría. Y Feinberg menciona cómo Oseas expone la locura de esto. ¿Qué más destaca Feinberg sobre este punto? Bueno, Feinberg subraya la irracionalidad profunda de cambiar al Dios vivo, al Creador, por ídolos, hechos por ellos mismos. Señala que Isaías también usó mucho el sarcasmo para mostrar esta misma necedad, ¿no? De cortar un árbol, usar una parte para calentarse y con la otra hacerse un dios. Sí, es verdad. Oseas advierte sobre esa ley espiritual que no falla, la siembra y la cosecha. Feinberg lo resume citando Oseas 8, porque sembraron viento y torbellino segarán. La idolatría por naturaleza es estéril. No puede dar el fruto de vida, de bendición, que solo viene de Dios. No da nada. Y si por casualidad pareciera dar algún fruto temporal, no sé, prosperidad material, seguridad militar aparente, Oseas advierte, será arrasado por el invasor, que en ese momento histórico era Asiria. ¿Y cuál es la raíz última de esa caída en la idolatría según la lectura que Feinberg hace de Oseas capítulo 8? La raíz, según Oseas 8 y como lo recalca Feinberg, es olvidar a su Hacedor. Se olvidaron activamente del Dios que los creó como nación, que los sacó de Egipto, que les dio la tierra. Un olvido culpable. Un olvido culpable, exacto. Y en lugar de confiar en Él, ¿qué hicieron? Construyeron templos para ídolos, los famosos becerros de oro, por ejemplo, y pusieron su fe, sus recursos, en fortalezas humanas, en alianzas políticas, en su propio poder militar. Era como si Dios, el Dios verdadero, simplemente no existiera en sus cálculos diarios. Una infidelidad tan profundo, tan arraigada, pues tenía que tener consecuencias. Feinberg detalla cómo Oseas anuncia un juicio muy duro. Habla de destrucción, de invasión a Siria. Sí, Oseas es muy claro en eso. El juicio es inevitable. Feinberg explica que las advertencias sobre un retorno a Egipto, Que se repiten, ¿no? sí, en Oseas 8:13, 9:3, no siempre significan un regreso literal, aunque sabemos que sí, que algunos israelitas huyeron a Egipto escapando de Asiria. Pero muchas veces Egipto en Oseas funciona como un símbolo muy potente. Representa volver a la esclavitud, a la opresión, justo lo contrario de la tierra prometida. La antítesis total. Exacto. ¿Y qué pasaría con su religión, con sus sacrificios? Si los llevaban al exilio o huían a sitios como Egipto, ¿podrían seguir adorando a Dios allá? Oseas 9 es muy claro. Sus sacrificios, sus rituales, fuera de la tierra que Dios les dio, serían inaceptables. Contaminantes. Feinberg lo relaciona con la imagen del pan de los enlutados. Según la ley de Moisés, todo lo que tocaba a un muerto o estaba en su tienda quedaba impuro. Ah, entiendo la conexión. Pues así serían sus intentos de culto en el exilio. Impuros, sin valor para Dios. Y la ironía es terrible. Egipto, el lugar al que huyeron buscando refugio, se convertiría en su tumba. Oseas menciona Memphis, una ciudad egipcia famosa justamente por sus cementerios enormes. Un final desolador. Qué triste ironía. Y además, los profetas que les decían, tranquilos, no pasa nada,
Quedarían totalmente desacreditados por la realidad del juicio. Es un panorama muy oscuro, la verdad, pero incluso en medio de estas advertencias tan fuertes, parece que hay como destellos de la ternura de Dios, como si no pudiera evitar recordar el pasado bueno. ¿Cómo aborda Feinberg este contraste? Ese contraste es una de las cosas más conmovedoras de Oseas, yo creo. Y Feinberg lo resalta mucho. Incluso cuando anuncia el juicio que viene, sí o sí, Dios a través de Oseas recuerda con un cariño palpable los inicios de su relación con Israel. Oseas no le ve, usa imágenes preciosas. Dios encontró a Israel como quien encuentra uvas en el desierto, o como los primeros higos de la temporada. Qué bonito, algo inesperado y delicioso. Exacto. Algo inesperado, delicioso, muy deseado. Así fue el gozo inicial de Dios con su pueblo elegido. Es una imagen muy vívida de ese primer amor, pero choca frontalmente con la corrupción que Oseas describe después. Totalmente. Y Oseas no lo oculta. Menciona explícitamente la corrupción posterior, simbolizada en el incidente de Baal Peor. Que fue en el desierto, ¿no? Sí, un episodio temprano y vergonzoso. Israel cayó en idolatría y en inmoralidad sexual siguiendo el consejo de Balaam. Fue una traición fundamental, ya desde el principio casi. Pero, a pesar de eso, y esto lo subraya Feinberg, ese amor original de Dios persiste en su corazón. Para ilustrar esta naturaleza única del amor divino que revela Oseas, Feinberg hasta usa una reflexión atribuida a Napoleón Bonaparte. Ah, ¿sí? Sí, quien supuestamente comparaba los imperios fundados en la fuerza, como el suyo, con el imperio del amor fundado por Jesús, reconociendo la potencia extraña y duradera de ese amor. Entiendo. Ese amor divino es tenaz, es persistente. Pero no es un amor ciego que ignora el pecado, no. Entonces, ¿cómo se reconcilia esa ternura con la necesidad del juicio? ¿Queda alguna puerta abierta? Definitivamente. Y ese es el clímax de esperanza del libro, sobre todo en el capítulo 14. Feinberg lo describe como la exhortación final apasionada de Dios a Israel. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Es un llamado que nace justamente de ese amor persistente. ¿Y qué tipo de respuesta busca Dios esta vez? ¿Más rituales, más sacrificios como los que antes criticaba? ¿Qué significa ese volver, según Feinberg en Oseas 14? No, para nada. Feinberg enfatiza que Dios ya no quiere sus sacrificios vacíos. Lo que anhela son palabras, palabras que salgan de un corazón arrepentido de verdad. Palabras sinceras. Sinceras. Pide confesión genuina, quita toda iniquidad y oración, acepta el bien. Quiere que Israel reconozca con su boca la inutilidad de todas sus viejas confianzas, la impotencia de las superpotencias como Asiria o Egipto para salvarlos, la vanidad de los ídolos que ellos mismos hicieron, obra de nuestras manos. Ajá. La única esperanza está en volverse y confiar solo, exclusivamente, en la misericordia de Dios. Y Oseas añade un detalle conmovedor: apelar a la compasión de Dios porque en Él el huérfano alcanza misericordia. ¿Reconocer su propio desamparo sin Dios? Exactamente. Reconocer su condición de huérfanos espirituales sin Él. Es un llamado a la humildad total, a la dependencia. ¿Y si Israel responde así, si de verdad vuelve de corazón? ¿Qué promete Dios? ¿Hay esperanza real de restauración después de tanto anuncio de destrucción? La promesa es asombrosa. Es una restauración completa, abundante. Feinberg enumera las promesas de Oseas 14 como una cascada de bendiciones. Dios mismo dice: yo sanaré su rebelión, su apostasía, los amaré de pura gracia. De pura gracia. O sea, gratuitamente, sin que lo merezcan en absoluto. Simplemente porque su naturaleza es amar. Dios será como rocío para Israel, una imagen súper potente en un clima seco como el de allá. El rocío trae frescura, vida, fertilidad. Vida a lo árido. Exacto, a una tierra espiritualmente árida. Y la nación volverá a florecer. Echará raíces profundas, extenderá su belleza, su fragancia. Es una visión de bendición total, gratuita y sobreabundante. Revierte por completo el juicio anterior. Vaya recorrido hemos hecho, ¿eh? Siguiendo el análisis de Feinberg, desde esa metáfora tan dolorosa pero tan potente del matrimonio de Oseas, pasando por el diagnóstico implacable de la corrupción de Israel, deteniéndonos en esas imágenes tan gráficas de la infidelidad, la torta no volteada, el arco engañoso. Pues hasta llegar al anuncio del juicio inevitable. Pero, y esto es crucial, sin que esa sea la última palabra,
Hemos visto cómo, a pesar de la justa indignación de Dios por el pecado, por la idolatría, late un amor que no se rinde, un amor persistente que nunca deja de llamar al arrepentimiento. ¿Sí? El corazón del mensaje de Oseas, tal como lo presenta Feinberg, nos revela la naturaleza profunda de Dios, un Dios que anhela esa relación de pacto, que recuerda sus promesas y cuya gracia busca incansablemente restaurar incluso después de la traición más profunda. Queda claro entonces que aunque el juicio por el pecado es una realidad muy seria en Oseas, la puerta a la gracia y a la restauración siempre permanece abierta. No es un callejón sin salida. Exactamente. La condición fundamental es ese regreso genuino del corazón. El abandonar las falsas seguridades, ya sean ídolos de madera, alianzas políticas, poder militar, y volverse únicamente a Dios, reconociendo su misericordia como la única fuente real de salvación, de sanidad y de futuro. Y esto nos deja con algo en qué pensar, ¿no? El texto de Oseas, según Feinberg, señala cómo Israel llegó a olvidarse del Señor, su Hacedor, lo dice Oseas 8, actuando como si Dios no existiera en sus decisiones diarias, en sus pensamientos. Sí, es un punto fuerte. Pensando en nuestro mundo actual, quizás sin caer en la idolatría tan explícita de fabricar estatuas, ¿qué tan fácil es que otros intereses, otras confianzas, no sé, ideologías, la seguridad económica, las relaciones, la tecnología, incluso el yo, ocupen, quizás sutilmente, ese lugar central en nuestra vida, en nuestra confianza, que según Oseas solo le corresponde a lo divino? Uf, Es una pregunta incómoda, pero muy pertinente, creo. Una pregunta que la voz de Oseas nos sigue planteando hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de Oseas. Hasta la próxima.